La caída de ceniza del volcán Sangay se extendió hasta Guayaquil. El manto gris cubrió autos y calles. Las operaciones en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se suspendieron. Los moradores de sectores del sur de Guayaquil fueron los primeros en detectarla. Una fina capa de ceniza empezó a caer sobre la urbe proveniente del volcán Sangay. En autos y calles se empezaba a observar la ceniza. Sin embargo, cayó una leve lluvia que por momentos disipó el manto gris. Algo similar ocurrió en el centro y norte de la urbe. Tras la lluvia se pudo ya divisar que la ceniza continuaba cayendo y dejaba escenarios como este en las calles. El manto gris fue cada vez más notorio con el pasar de las horas. Por el aire llega y cae aquí y eso es dañino para la piel también. Y mírame los zapatos, mírame cómo estoy. Ya tú te puedes dar cuenta en las calles, en el parabrisas de los vehículos. Producto de la caída de ceniza, la Dirección de Aviación Civil anunció el cierre de las operaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo y señalaron que una vez que termine de caer la ceniza, tomará de 2 a 3 horas la limpieza de la pista. El vuelo XL 1410 de LATAM, que partió desde la isla Baltra y tenía previsto arribar a Guayaquil sobre las 14 horas con 24 minutos, fue desviado a Quito y aterrizó con casi 1 hora de retraso. 5 arribos nacionales y 1 internacional fueron cancelados. E igual proporción de partidas se cancelaron hasta las 15 horas con 50 minutos. El municipio de Guayaquil advirtió a la ciudadanía cuidar las vías respiratorias y recomendó recoger el polvo y no lavar con agua para evitar que se forme una mezcla que afecte a las alcantarillas. Pero la ceniza se sintió también en otros cantones de Guayas, pasando de moderado a leve, en Alfredo Vaquerizo Moreno, Bucay, Milagro, Yaguachi y El Triunfo. Lo mismo ocurrió en otras provincias como Los Ríos, Bolívar, Cañar y Chimborazo. La alerta inició la madrugada de este sábado, cuando se divisó una columna de ceniza de 4 kilómetros sobre el nivel del cráter del volcán. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y sobre este mismo tema, 5 cantones de la provincia de Chimborazo se vieron afectados ante la caída de ceniza por el volcán Sangay. Carreteras, viviendas, sembríos y animales se encontraban cubiertos de polvo volcánico. 5 de 10 cantones de la provincia de Chimborazo se vieron afectadas ante la caída de ceniza por el volcán Sangay. La panamericana que une los cantones Guamote, Alausí y Chunchi fue cubierta por una capa de material volcánico, lo que ocasionó que exista poca visibilidad en la carretera. Personal policial trabajaba por medio de las balizas, indicando a los conductores menorar la velocidad. Difícil la situación para poder visualizar los vehículos que vienen. Igual los conductores también ya no ponen la precaución debida del caso. Ante la presencia y la afectación menor, el personal de la UCI dispuso la restricción del tránsito vehicular hasta las 17 horas, con el objetivo de realizar la limpieza de calles, viviendas y espacios públicos para evitar afectación en los pobladores. Se dispuso más bien ya proceder a la paralización del tránsito dentro de la ciudad del cantón Alausí para que conjuntamente las funcionarios del gobierno autónomo descentralizado y las personas de la ciudad en un solo trabajo, pues limpiar la mayor cantidad de ceniza que podamos hacerlo. El clima no fue un aliado, el viento levantaba la ceniza la ceniza. Cada cual se estaba riendo lo que le pertenece a uno en la casa. Tal es la cantidad de ceniza que los vehículos quedaron cubiertos de ella. Alausí estaba cubierta de una nube gris, un problema que luego de 6 meses regresó. El estar en contacto directo con este polvo volcánico, su salud puede verse vulnerada. Esta ceniza eso es un polvo tóxico, la salud nos afecta. En Alausí, provincia de Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Sin duda impresionantes imágenes. Ahora le contamos que tras las afectaciones que dejaron las inundaciones derivadas de las intensas lluvias en diversas provincias del país, este sábado se realizó el envío de ayuda humanitaria a las familias afectadas. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias recorrió las provincias del Oro, Los Ríos, Cañar, Manabí y Esmeraldas. Durante la semana, fuertes lluvias anegaron calles, desbordaron ríos y causaron severas afectaciones a viviendas y varias personas. Los cantones de Balsas en la provincia del Oro y Flavio Alfaro en Manabí fueron declarados en emergencia. Además de la entrega de ayuda técnica, maquinaria se ha enviado a estos sitios para remover escombros. El riesgo de nuevas lluvias sigue latente. Estamos de vuelta con más información. Gracias por acompañarnos. Hasta este sábado, el Tribunal Contencioso Electoral debe resolver el recurso subjetivo contencioso que presentó Yacu Pérez para que se transparente la votación de las elecciones del 7 de febrero pasado.
La noche del jueves, el candidato presidencial Yacu Pérez presentó los documentos de respaldo de su demanda. Ahora el juez a cargo del trámite, Fernando Muñoz, deberá determinar si se subsanaron las fallas o no. Entendemos que por el momento se siguen revisando las más de 44.000 fojas entregadas y la resolución podría darse el día de mañana. Y este sábado el ministro de Trabajo, Andrés Isch, compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Público de la Asamblea Nacional. En esta presentó las pruebas de descargo que forman parte del proceso de juicio político que se sigue en su contra. El juicio político fue solicitado por Marcela Holguín y Marcela Guiñaga, quienes lo acusaron por incumplimiento de funciones en 7 puntos relacionados con derechos laborales. Es un proceso de fiscalización. Aquí no se trata, señor ministro, de lo que a mí me guste o no me guste. Se trata de cumplir con nuestras funciones. Y este sábado, en una sesión virtual, el ministro presentó las pruebas de descargo que forman parte del proceso. Sobre el supuesto ocultamiento de información, Isch dijo que estaba protegiendo información personal de las personas con discapacidad y que sí entregaron la información pública. Acerca de la falta de protección a las personas en condición de vulnerabilidad, subrayó que la ley humanitaria creó garantías para todos los sectores. Estoy abierto a seguir mejorando la normativa, sin dogmatismo, sino a través de datos, tomar las mejores decisiones. Explosén, ¿cuándo va a intervenir? Yo sigo sin entender exactamente qué es lo que me pide. Si me pide que yo le dé una orden a quien presida un tribunal arbitral para que falle en un sentido o en otro, no lo voy a hacer, ni con la amenaza de juicio político. Otro de los puntos cuestionados por fue la fijación del salario básico unificado. En este punto, el sector productivo dice que no se debe actuar con rigidez debido a las condiciones cambiantes que afronta el país. En función a las temporalidades y muchas veces no solamente al sector, sino a la empresa. Una remuneración básica unificada como la que tiene el Ecuador más sobresueldos es probablemente, si no es la primera, es la segunda más alta de la región. Creo que es muy difícil hacer un juicio político a un ministro de Trabajo cuando el problema laboral en el Ecuador data del año 2014. Durante toda su comparecencia, Isch resaltó que la crisis sanitaria afectó directamente al sector productivo y dijo que su gestión permitió la recuperación del empleo formal en el país. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y la salida del presidente Moreno de Alianza País es el más reciente episodio de una crisis que al interior del movimiento se ha visto agravada con el pasar de los años. A los resultados electorales adversos se suma la distancia que han marcado varias de sus principales figuras. En 2018, la Central Provincial de Alianza País en Guayas era una suerte de trofeo de la declarada guerra entre morenismo y correísmo. 3 años después, en esta, la sede provincial de la 35, solo hay silencio y abandono. Hace ya tiempo que aquí no hay reuniones ni concentraciones. Las últimas, cuentan los moradores, se dieron en tiempos de elecciones seccionales en 2019. El movimiento ha ido perdiendo paulatinamente a sus figuras más fuertes y las que quedaron de a poco fueron marcando distancia. En la lista, Elizabeth Cabezas, Ricardo Zambrano, María Alejandra Vicuña, por ejemplo. Esta crisis se ha visto agravada tras el pedido que hizo el propio Lenín Moreno ante el Consejo Nacional Electoral para desafiliarse del movimiento que lo llevó a ser vicepresidente en 2007 y 10 años después presidente de la República. Pero AP no solo ha ido perdiendo figuras, sino también representatividad. En los últimos comicios no consiguieron ni una sola curul en la asamblea y su candidata a la presidencia, Jimena Peña, obtuvo apenas el 1,54% de los votos. Atrás quedó la época en la que Alianza País era mayoría en la asamblea con un centenar de legisladores. Literalmente una aplanadora. Y ante estos hechos suscitados en los últimos años, cabe la pregunta: ¿es el ocaso del movimiento político Alianza País? La politóloga Ariana Tanca cree que Alianza País ha ido muriendo políticamente de a poco. Fueron 4 años que prácticamente Alianza País estuvo por debajo del radar y esto lo vemos en los resultados electorales. Está desapareciendo de a poco porque no hubo esta institucionalidad del partido. Diego Fuentes, ex viceministro del Interior y ex candidato a la Asamblea, es parte de la Comisión de Ética del movimiento y asegura que Alianza País camina hacia una renovación. Si el presidente Moreno ha querido acortar justamente un proceso que iba a desembocar igualmente en su expulsión, pues para nosotros mejor aún. Necesitábamos un punto de finalización y un punto de partida
en donde se puede evidenciar que Alianza País comienza un proceso de renovación. Adelanta que buscarán un nuevo presidente para el movimiento en una convención que se realizaría en las próximas semanas. La posición actualmente es del progresismo, es una posición de humanismo y sobre todo de afianzar nuevamente una estructura política que responda a los intereses ciudadanos más allá de los intereses partidistas. Apuntan, dijo Fuentes, a presentar nuevos cuadros en las siguientes elecciones y poder así sortear el bache en el que admite han caído en los últimos años, donde en lo electoral pasaron de tenerlo todo a casi nada. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y la Corte Constitucional considera que los 79 asesinatos registrados en un solo día en 4 cárceles del país se pudieron evitar si el gobierno adoptaba correctivos. El organismo le ordenó al directorio del SNAI que se instale de inmediato y de forma permanente para tomar decisiones para que estos crímenes no se repitan. El Estado ecuatoriano tiene responsabilidad sobre los 79 asesinatos que se cometieron al interior de 4 cárceles del país en un solo día. Es lo que concluye la Corte Constitucional en este documento de 16 páginas, en el que le recuerda al gobierno que estos crímenes se pudieron evitar si la crisis carcelaria que motivó 2 estados de excepción recibía acciones concretas. La Corte señala, los hechos ocurridos podían haber sido evitados pues son el producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que han sido identificadas desde el primer estado de excepción. Por lo tanto, condena enfáticamente que las medidas extraordinarias adoptadas en el marco del estado de excepción para controlar y prevenir la violencia generada en los CPLs del país no hayan mostrado resultados tangibles. Además, el máximo tribunal de interpretación jurídica del país cree que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, que reemplazó al Ministerio de Justicia, no cuenta con las condiciones mínimas para una gestión organizada, eficiente y sostenible. La Corte dispuso al presidente de la República que convoque de inmediato al directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en sesión permanente para diseñar una política pública integral y debidamente financiada que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis. Además, que coordine con los ministerios de Finanzas y Trabajo mecanismos para fortalecer la institucionalidad del sistema de rehabilitación social. El presidente de la República deberá informar mensualmente a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de lo dispuesto. Además, la Corte llama al Ejecutivo a buscar responsabilidades civiles, penales y políticas por las acciones u omisiones que ocasionaron que la violencia se desborde en las cárceles del país. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y el gobierno de Chile donó 20.000 vacunas contra el COVID-19 a Ecuador. Estas dosis servirán para inmunizar a 10.000 personas. Isaac Jacome nos informa. Ecuador recibió la madrugada de este sábado una donación de 20.000 dosis de la vacuna de Sinovac Coronavac por parte del gobierno de Chile. El cargamento llegó al aeropuerto de Guayaquil y fue recibido por el ministro de Salud, Rodolfo Farfán. El acuerdo entre los dos gobiernos se realizó durante la cumbre extraordinaria de presidentes del Foro de Progreso de América del Sur, PROSUR, del pasado 25 de febrero. El ministro de Salud resaltó el apoyo del gobierno chileno y aseguró que estas dosis permiten avanzar con celeridad en el proceso de inmunización en el país. Recibiendo una donación de 20.000 vacunas Sinovac, que el gobierno de Chile ha tenido la amabilidad de hacerle al gobierno del Ecuador. Estas 20.000 vacunas servirán para aplicarlas a 10.000 personas del personal de salud del Ecuador. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció en su cuenta de Twitter a Sebastián Piñera por la donación de las 20.000 dosis de la vacuna. Esta cuenta con la aprobación para uso de emergencia de los centros de alta vigilancia de referencia regional, calificados por la Organización Mundial de la Salud. Esta remesa de vacunas se suma a las 20 millones de dosis ya contratadas por el gobierno nacional, que servirán para inocular a entre el 60 y 70% de la población. Y los municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca esperan que el gobierno aclare algunas dudas respecto a la adquisición de vacunas. Mientras esto ocurre, los cabildos ya preparan un plan de vacunación en sus ciudades.
Si bien el gobierno ya se pronunció dando luz verde a los municipios para que puedan adquirir las vacunas siempre y cuando cumplan con los trámites y requisitos correspondientes, aún hay temas que no están claros para los cabildos. De lo que nosotros entendemos existe la posibilidad de la compra. Sin embargo, lo que no está claro es si esa compra la realiza el Ministerio de Salud Pública con fondos de los municipios o alguna suerte de colaboración, o si la podemos hacer directamente nosotros. No está en el comunicado, pero es fundamental incluso que se diga los precios referenciales para no caer luego en un tema de comprar vacunas, si es que sí se puede dar, a precios que no sean los adecuados. Hasta que esas dudas se resuelvan, tanto los municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca, los principales interesados ya se encuentran en conversaciones con las farmacéuticas internacionales para adquirir las vacunas una vez que el gobierno los apruebe. Con Pfizer hablamos inicialmente con Moderna, COVAX. En esta semana nos reunimos con Sputnik. Son más de 4 los laboratorios con los que hemos estado trabajando. Efectivamente existen 2 de ellos que están un poco más cercanos. Aclaran que nada está dicho y que deben analizar otros factores como precios de las vacunas, logística y tiempos de entrega, porque ese es otro factor que desafortunadamente no se tiene una claridad por parte de algunos de los laboratorios, puesto que si nos van a estar entregando para mediados de año, finales de año, prácticamente no estamos logrando mucho. El tiempo es el factor que más les preocupa a las autoridades, ya que intentan contrarrestar rápidamente la ola de contagios que se viene dando en el país, pues además ya tienen preparado un plan de vacunación. Identificados, por ejemplo, los adultos mayores de los patronatos, a los que son policías metropolitanos, cuerpos de bomberos. Los municipios dicen estar preparados para iniciar con el plan de vacunación. Ahora todo dependerá de las decisiones y análisis que haga el Ministerio de Salud, que les ha solicitado en primera instancia que la relación sea directa con laboratorios y no con intermediarios, que la vacuna propuesta cuente con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y que en todos los casos las vacunas sean gratuitas para la población. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Le contamos ahora que Ecuador ha recibido hasta el momento un poco más de 73.000 vacunas contra el COVID-19 provenientes de Pfizer. Sin embargo, esta no sería la única farmacéutica con la que el gobierno ha logrado acuerdos. Joana Ramos se encuentra en el estudio y nos tiene más información. Joana, ¿de qué otros laboratorios esperan vacunas y cuáles serían sus características? Carlos, amigos, buenas noches. En la lista se encuentran la vacuna rusa Sputnik V, la de Reino Unido, AstraZeneca, la china CoronaVac, la estadounidense Johnson & Johnson e incluso la opción de Novavax. Revisemos el siguiente reportaje. Cada vez son más las vacunas contra el coronavirus que reciben la aprobación de los diferentes organismos de control sanitario en todo el mundo. A Ecuador hasta el momento han llegado solo las dosis del laboratorio de Pfizer, pero hay conversaciones con otras marcas también. ¿Cuáles son sus características y efectividad? La vacuna de Pfizer y BioNTech usa tecnología ARN mensajero sintético. Es 95% efectiva para prevenir infecciones sintomáticas y se necesitan 2 dosis para obtener la inmunidad. Su almacenamiento debe ser a menos de 70 grados. La Unión Europea aprobó su uso de emergencia. A Ecuador han llegado más de 73.000 dosis de esta vacuna. La opción de Oxford y AstraZeneca es una vacuna con tecnología de adenovirus modificado. Tiene una eficacia del 70% en promedio y necesita de 2 dosis. En la Unión Europea se aprobó su uso de emergencia, aunque algunos países como España no la recomiendan para adultos mayores por falta de datos. La vacuna del Instituto de Investigación Gamaleya Sputnik V apareció en agosto de 2020. Con vector adenoviral, utiliza 2 virus del resfriado común para transportar al cuerpo el material genético de las puntas proteicas del virus. Tiene una efectividad del 91,6% para prevenir el COVID-19 sintomático y del 100% para prevenir enfermedades graves. Necesita también 2 dosis. Mientras que la vacuna china de Sinovac tiene una eficacia del 49,62% y puede prevenir el 78%
90% de casos leves y el 100% de casos moderados y severos. Funciona siguiendo el tradicional método de inactivar el virus con sustancias químicas. Para la vacuna de Johnson & Johnson, el análisis de la FDA halló que tiene una eficacia del 72% en prevenir la infección en todas las variantes del COVID-19 y un 86% de efectividad en la prevención de casos severos de la enfermedad. Con esta opción, la protección contra la enfermedad de moderada a grave comienza aproximadamente 2 semanas después de que las personas se vacunan. 4 semanas después de la inyección, los datos del ensayo clínico mostraron que no hubo hospitalizaciones ni muertes. La vacuna de Johnson & Johnson está diseñada para administrarse en una sola dosis. El gobierno nacional confirmó que esta semana dio inicio a la fase 1 de vacunación contra el coronavirus en todo el país. Esto ocurre cuando ya se han confirmado poco más de 300,000 casos en todo el territorio. Semana. América Latina recibirá hasta mayo 26 millones de vacunas como parte de la iniciativa COVAX. Veamos. El programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas Gavi, enviará a los países latinoamericanos 26 millones de vacunas, principalmente de AstraZeneca, hasta mayo. Colombia fue el primer país de la región al que llegó un lote de estas vacunas. Ese país recibirá más de 2 millones de dosis de aquí a mayo. Sin embargo, los países de América Latina que más vacunas conseguirán mediante este programa serán Brasil con 9,1 millones, México con 5,5 millones. Argentina recibirá 1,9 millones de dosis, Perú 1,2 millones, Chile 818,000 dosis, Ecuador 756,000, Bolivia 672,000, Paraguay 304,000 y Uruguay 148,000 dosis. Venezuela no se encuentra en la lista de COVAX porque los datos no están muy claros según la organización. En Centroamérica serán beneficiados países como Costa Rica, que hasta mayo recibirá 218,000 dosis, El Salvador 225,000, Guatemala 724,000, Honduras 424,000, Nicaragua 432,000 y Panamá 184,000 dosis de la vacuna contra el coronavirus. República Dominicana tendrá 463,000 dosis, mientras que Cuba no recibirá ninguna porque decidió no unirse a COVAX. La iniciativa COVAX tiene como meta distribuir este año al menos 2,000 millones de dosis, 1.300 millones de ellas en países pobres. Tras más de 7 semanas en las que los nuevos casos y muertes por coronavirus cayeron a nivel global, la cifra de contagios y fallecidos ha repuntado, advirtió la Organización Mundial de la Salud. La OMS explicó que el aumento del número de casos se repite en la mayoría de países de Europa, América, Oriente Medio y el sur de Asia, aunque en África y Asia Oriental las curvas se mantienen. Señalan que las ventas siguen bajas, pues los comensales no llegan en el número esperado. Según cifras del INEC, el desempleo en Ecuador llega al 5% tras la pandemia. Luis Alfredo Zúñiga informa. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC con corte a diciembre de 2020 reflejan que en Ecuador el empleo adecuado se ubica en 30,8%, el subempleo en 22,7%, el empleo no pleno en 28,4% y el desempleo en 5%. Comparando estas cifras con las de septiembre del mismo año, el número de personas desempleadas ha disminuido, pasando de 522,000 a 401,000. Sin embargo, el empleo adecuado también disminuyó, pasando de 2.526.000 personas a 2.495.000. En las calles, los dueños de restaurantes han sentido esas cifras, pues afirman que la cantidad de comensales ha bajado a raíz de la pandemia e indican que la gente tiene menos poder adquisitivo. Todo lo que es las ventas bajaron en su mayoría. Ya no se ve mucho la gente aquí en el centro como antes. Bastante, un 50% menos siquiera. Los administradores de restaurantes señalan que durante el 2020 y en lo que va del 2021 es normal que en muchos días sus locales se muestren vacíos y cuando llegan comensales se debe respetar el aforo permitido, por lo que su reactivación va a paso lento. Los clientes ya no piden tanto como antes, las ventas en la parte de economía han bajado. No hay nadie, sí, que el centro comercial queda solo. Otra de las cifras que llama la atención en el informe del INEC es el empleo no remunerado, que actualmente se encuentra en 12,2%.
Y la realidad laboral de las mujeres en Ecuador, según las últimas cifras, es más desfavorable. En el 2020 aumentó el desempleo para ellas. La tasa es de casi el doble que la de los hombres. Incluso sus sueldos se redujeron. En mayo de 2020, Lady fue despedida de su trabajo. Era perfumista. Los últimos 10 años se había dedicado a encontrarle a cada mujer el aroma perfecto. Pero debido a la pandemia, la firma para la que laboraba recortó personal, tras meses de mantener cerradas las tiendas. El 20 de mayo nos hicieron firmar la renuncia voluntaria. Lo que vino después para Lady fue la búsqueda de oportunidades que aún no encuentra. Está buscando trabajo, pero no hay. He metido algunas carpetas. Lo mismo le pasa a Nadia, contadora, ahora dedicada a atender un bazar en su casa. O sea, no hay trabajo ni de medio tiempo, como para decir, hay algo. Las principales víctimas del deterioro que vivió el mercado laboral ecuatoriano en el 2020 son las mujeres. Se refleja en los resultados de la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Las cifras dicen que en diciembre de 2020, de los 8 millones de personas que formaban parte de la población económicamente activa, 4,7 millones eran hombres y 3,3 millones mujeres. Pero solo 802.930 mujeres tenían un empleo adecuado, es decir, trabajaban 40 horas a la semana y recibían al menos un salario básico unificado, $400. Es una realidad de la estructura productiva del país. Las mujeres siempre tradicionalmente han sido afectadas por situaciones de empleo, de contratación. Desde el punto de vista del empresario, el hecho de contratar a mujeres que puedan estar en edad fértiles. El 2020 cerró su último mes con una tasa de desempleo de 6,7% para las mujeres. Para los hombres fue de casi la mitad, 3,7%, lo que significa un incremento del desempleo en 2 puntos porcentuales para las mujeres si comparamos con los datos registrados en diciembre de 2019 y de solo 0,4 puntos porcentuales para los hombres. De acuerdo con el INEC, en el 2020 69.292 mujeres se quedaron sin trabajo. Normalmente las empresas en general prefieren prescindir de mujeres por ese tipo de situaciones, quedarse con hombres que de alguna manera tienen menos complicaciones en el tema de horarios laborales. De las que siguieron trabajando, un grupo vio reducidas sus jornadas. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, las horas trabajadas por las mujeres también disminuyeron, de 34 a 31 horas por semana. Además, y en consecuencia, el salario para las mujeres bajó. Pasaron de tener un ingreso laboral promedio de $292.70 mensuales a $262.60. Eso implica una reducción del 10,2%. En todo caso, sí es importante que existan esfuerzos conjuntos por parte del sector público, del Estado, del gobierno, impulsando o generando estímulos para que las empresas puedan mantener la contratación de mujeres y propiciar esto. Luisa María Heredia, 24 horas. Y el sector comercial ha sido de los más afectados durante la pandemia del COVID-19, por lo que se han desarrollado nuevas estrategias para llamar la atención del público. Un ejemplo es el sector de La Mariscal, al norte de Quito. Natalie Jiménez nos informa. En el sector de La Mariscal, al norte de Quito, murales y arte han llenado de color este espacio que desde el inicio de la pandemia quedó desierto. Esto debido a la suspensión de licencias de funcionamiento en bares, lo que generó un cierre masivo en estos establecimientos. Sí se ve bastante apagado, ¿no? Diría que está funcionando un 10% con exageración. Un fin de semana a estas horas ya se podía venir a almorzar o a tomarse un cóctel o algo, y ahorita sí se ve realmente muy poca gente y muchos restaurantes que han cerrado totalmente. Para la elaboración de los murales hubo una inversión de $19.000 y estos buscan llamar la atención de los visitantes y reactivar la economía. Sí, es que hay proyectos culturales, sería mejor que, digamos, los bares o los lugares, porque eso conllevaba que haya peleas o que haya delincuencia y que este barrio se deteriore de esta manera. El municipio invirtió $50.000 y se han mejorado las vías, la iluminaria y también la señalética. Además, para contrarrestar la delincuencia que caracterizaba a este sector, se instalaron 51 cámaras de seguridad. Otros temas. El abandono escolar debido a la falta de acceso a Internet y dispositivos móviles es otra de las consecuencias de la pandemia. El Ministerio de Educación ha señalado que hay preocupación en este aspecto. Sin embargo, no hay cifras exactas del tema. La pandemia trajo muchos cambios y en distintos aspectos. El educativo no fue la excepción. El próximo 12 de marzo se cumplirá un año desde que iniciaron las clases virtuales en Ecuador, un proceso al que familiares, docentes y alumnos han tenido que adaptarse y, por supuesto, ha traído consecuencias.
el déficit de los resultados de aprendizajes esperados en la edad escolar. En segundo lugar, un alto sentimiento de frustración y de fracaso. Las brechas entre la educación privada y fiscal, entre urbana y rural, han quedado más marcadas, pues el poco acceso a dispositivos móviles e internet llevó al abandono escolar. En el nivel preescolar, la gran mayoría de los estudiantes no está yendo a la educación virtual. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, ha indicado que no hay cifras exactas sobre el abandono escolar, solo aproximadas, pero superan los 50.000 estudiantes y están en alerta roja. Que estos menores de edad hayan detenido su proceso educativo traerá consecuencias, afirma Mónica Franco. Hay aprendizajes que se deben lograr en la primera infancia y que son fundamentales en esa primera infancia. Complicado resolver los problemas de lectoescritura a través de una modalidad virtual deficiente. Pero ¿qué hacer para corregir esto? Antes, asegura Mónica Franco, se debe conocer las cifras exactas del abandono escolar para implementar acciones efectivas. Según UNICEF, 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales. Ofrecer dispositivos móviles gratuitos a niños es una de las propuestas de los docentes. Las capacitaciones a los docentes deben continuar, añaden. Y a capacitarnos y a buscar la herramienta ideal que facilite el aprendizaje. Sobre el retorno a clases presenciales a 77 unidades educativas, las analistas consultadas señalan que es un paso correcto, pero siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad. Esto es imprescindible, porque si no lo hacemos de esa manera, las pérdidas en cuanto a capacidades serán significativamente graves. Sin cifras exactas, no puede haber ayuda efectiva, indican las analistas consultadas. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y especialistas aseguran que la llamada tabla de consumo de drogas tuvo un gran objetivo por parte de las autoridades. Sin embargo, ha sido mal utilizada desde su creación. Este mal uso ha generado efectos negativos en la sociedad ecuatoriana. 8 años han pasado ya desde la creación de la tabla de consumo de drogas, que para algunos expertos tuvo un gran objetivo: diferenciar a un consumidor de un narcotraficante. Porque la tabla fue creada para evitar que los que tienen problemas de adicción estén pagando penas por una enfermedad que ellos no han pedido, pero que la poseen. Yo creo que la tabla vino a resolver un problema de objetividad que había al momento de decidir por parte de los jueces si quien había sido detenido era un consumidor o era un microtraficante. Sin embargo, dicha tabla ha sido mal utilizada, lo cual ha generado grandes consecuencias. Muchas autoridades que como parte de la corrupción pues no han hecho un buen análisis y han permitido que gente que expende drogas se haya pasado como un consumidor más, ¿no? Esta tabla se prestó para que el consumo dentro de la juventud y aún de los adolescentes se incremente. Según los expertos, la edad de inicio para el consumo de drogas en el año 2016 era desde los 13 años de edad. Actualmente, en el año 2021, los menores de edad a partir de los 8 años empiezan a consumir sustancias ilícitas. Se permitió como que una puerta abierta para la juventud al creer que podían tener cierta dosis para consumir. Y oh sorpresa, en los que lo hacían podrían haberse encontrado, como lo han hecho, en que han tenido una predisposición al consumo y se han convertido en adictos. Aseguran que tampoco hay políticas para enfrentar esta problemática, ya que no hay tratamiento para las personas con adicción a las drogas, que como país falta mucho por hacer. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Y ciudadanos de la Amazonía afectados por un derrame de crudo suscitado hace 10 meses protestaron en Quito exigiendo reparaciones. Las empresas involucradas, OCP y Petroecuador, confirmaron haber cumplido con la remediación y los cuidados para las personas de más de 105 comunidades de los ríos Quijos, Coca y Napo. En los exteriores del Consejo de la Judicatura protestaron representantes de las comunidades afectadas por el derrame de crudo hace más de 10 meses en los ríos Napo, Coca y Quijos. Jueces, queremos la justicia que haga realidad, porque nuestra gente está muriendo allá, contaminada con derrame de petróleo el 7 de abril. Desde ahí acá, nadie, las autoridades
han responsabilizado, no han dado ni siquiera nada de respuesta. Mediante el plantón exigieron respuestas inmediatas por parte de las autoridades. Cada día más estamos sufriendo y por eso hemos llegado a la quiebra. En su queja aseguran que son 105 las comunidades afectadas por la contaminación de las fuentes de agua y de alimentos. Sin embargo, la empresa Oleoducto de Crudos Pesados y Petroecuador habrían cumplido con las actividades de limpieza y remediación, según lo explica Francisco Montalvo, gerente de Asuntos Corporativos de OCP. Todas las actividades que hemos venido haciendo en conjunto con Petroecuador y OCP son orientadas a reparar integralmente la afectación de acuerdo a la normativa legal vigente de nuestra autoridad ambiental. Además, aseguran que entregaron a las comunidades agua, kits alimenticios y llegaron con brigadas médicas. Por más de 1.700.000 litros de agua. Asimismo, se hizo la entrega de más de 25.500 kits alimenticios y se realizó la movilización de brigadas médicas para dar la atención correspondiente. Además, las empresas OCP y Petroecuador están entregando tanques de agua para la recolección de agua lluvia. Llegaremos a completar la totalidad de 6.500 tanques. Sin embargo, los comuneros insisten en la necesidad de recibir atención integral por parte del Estado. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Hoy en nuestro segmento Turismo Abierto les contamos que los cantones Calvas de la provincia de Loja fueron declarados por el Ministerio de Turismo como pueblos mágicos del Ecuador. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo premia con $100.000 en recursos que serán invertidos en la adecuación de los atractivos turísticos de cada uno de estos cantones. Las tradiciones, la cultura y la etnia de Saraguro, así como el imponente Cerro Ahuaca de Calvas, les permitieron a estos dos cantones lojanos el nombramiento del Ministerio de Turismo como pueblos mágicos del Ecuador. Para lograr esta distinción, los cantones lojanos cumplieron con 15 requisitos y pasaron por varios procesos que duraron alrededor de 12 meses. Hasta la fecha, hemos tenido ya como país 22 cantones que están declarados como pueblos mágicos, y dentro de estos 22 están 2 cantones especiales que dan inicio a esta apertura y a estas declaratorias, que es Calvas y Saraguro. Saraguro y Calvas se suman a los 22 cantones del país que hasta la fecha han sido declarados como pueblos mágicos. Cada uno recibirá $100.000 en recursos que serán invertidos en la adecuación de sus atractivos turísticos. E impulsar el turismo en el cantón Calvas. Una actividad sumamente importante que, dicho sea de paso, posibilita de forma objetiva, real, práctica y tangible la dinamización de la economía local en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando todos. La invitación a todos los ecuatorianos para que conozcan las tradiciones, cultura y hermosos atractivos turísticos que le ofrece el milenario pueblo de Saraguro, así como los encantos naturales, la deliciosa gastronomía y el Cerro Ahuaca en Calvas, declarado como la primera zona abierta de escalada más grande del Ecuador. Adicional a esto, está previsto ya como primera actividad de esta declaratoria el próximo 23 de marzo el desarrollar una rueda de negocios virtual. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas.